Grupo Cuniscuyarán de Estudiosos del Pueblo Purépecha. Primera sesión en línea, 30 de mayo de 2020. Comentarios de Fernando Nava a la presentación de Frida Villavicencio Zarza, Arquitectura Textual y Actos de Habla, el Credo en Lengua de Michoacán. Nazharaski Yaminduecha. Frida nos habla de arquitectura textual. Aquí tenemos el ejemplo del Credo, que es el texto que ella analiza en las traducciones que hizo Fray Materiano Gilberti al purépecha en el siglo XVI, y de actos de habla, en lo que me voy a detener hacia el final de esta presentación. Aquí muestro esquemáticamente cómo en latín y en español se usan los tres elementos que Frida analiza en la traducción al purépecha: el verbo creer y su construcción con la preposición creer en esto o creer esto, el conectivo y o coordinador o nexo, que se usa en varios puntos, sobre todo en la versión en español, y cómo se usan también las expresiones o las declaraciones sin ninguno de estos elementos conectores. Aquí vemos la versión del Credo de 1558. Aquí vemos la versión de 1575. Y estos son los recursos de cohesión del purépecha: una conjugación verbal del verbo creer, un clítico no de persona, que significa también, que vemos aquí en el esquema, y un clítico de persona, que es para la primera singular, respectivamente ka, kahtu, kahtuni. Frida identifica dos momentos en el conocimiento de la lengua purépecha y en el aprovechamiento de recursos pragmáticos protagonizados por Fray Materiano Gilberti. El primer momento de 1558, con la publicación del Credo, dentro de otras obras y dentro de un texto más extenso, que refleja resultados de una comprensión gramatical que, explicado por Frida, es la reducción de la lengua a un arte, y que produce una traducción llana, digamos, del credo. Aquí está entonces a la izquierda la estructura, la arquitectura textual, marcando los 8 principios o declaraciones de creencia, y en azul, esto está en amarillo, y en azul la síntesis de la vida del profeta Jesús. El recuadro marca los elementos que interesan identificar: el uso de conjugaciones del verbo creer, el nexo ka, y con la modificación del clítico para que resulte kahtu y también, o bien kahtun y yo también. Este es el resultado esquemático de lo que los artículos y las líneas que redactan la vida del profeta Jesús, el empleo del verbo, de la coordinación, y sea sencilla o con las combinaciones que se han indicado. El segundo momento, 1575, en el que además participa de manera importante Fray Juan Bautista de Lagunas con una obra publicada un año antes, que refleja esfuerzo por la producción de textos más coherentes y más inteligibles, en purépecha desde luego, y que produce otra traducción del credo pensada como acto de habla. Esta es una hipótesis muy importante para el trabajo de Frida. Y aquí vemos entonces la estructura textual de esta segunda traducción del credo y los elementos que interesa identificar. He aquí la tabla en que se muestran el verbo creer en distintas conjugaciones, así como el nexo con los clíticos también y o yo. Aquí está la comparación esquemática de las dos versiones del credo. Empiezan igual, pero a partir de la segunda línea, donde en la versión de 1558 solo hay K, en la del 75, kahtun y otra forma del verbo.
Se mantiene regular en la descripción de la vida del profeta Jesús la fórmula Cajtu, y también, y del 3 al 8 en la versión del 58 hay cambios. En la versión del 75 se ve una regularidad de la fórmula Cachtun Hakajkujaki. Este credo entonces, de 1575, desde la teoría de los actos de habla, posibilita interpretar el interés de Gilberti en que dicha oración sea asumida clara y enfáticamente como un acto de habla declarativo. Cito a Frida. Para ello recurre Gilberti al verbo creer en modo afirmativo, Hakajkujaki, y así como a la fórmula Cachtun y yo también. Pero, algunas consideraciones: el paso de la publicación a la lectura, el paso de la lectura a la memorización, considero que es entonces la oración memorizada lo que efectivamente llega a ser un acto de habla auténtico, digamos. Ahora hay que considerar la oralidad de la sociedad purépecha en aquel entonces, que, bueno, pues nos pone ante la imposibilidad de recuperar los rasgos prosódicos con los que se memorizó y se efectuó como acto de habla el credo, incluso con posibles gestos no verbales complementarios, movimiento de manos, levantar la cabeza, en fin. Para Frida, la elección del verbo creer en oposición a su repetición es así porque así lo indicaba el buen uso de la lengua de Michoacán. La cito: pero no sería que esta repetición fuera por las necesidades de ser más enfático en aquel contexto de evangelización. Otra consideración: el credo de 1558 era entendible, pero no se asumía. El credo del 75, quizás junto al hecho de mostrar, cito a Frida, una arquitectura más armoniosa con respecto al uso de los recursos propios de la lengua de Michoacán, fue moldeado con repeticiones, dado el énfasis de su aprehensión memorizada. En otras palabras, es posible que la influencia de los intereses de la corona española en todos estos aspectos haya estado para influir, pues, en los aspectos doctrinales, socioculturales, lingüísticos, entre otros. No que le hagan falta al trabajo de Frida, pero hay otros aspectos que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, diferencias en la traducción. Solamente cito la primera de las declaraciones de creencia, en donde en 1558 creo en Dios Padre, y se identifican dos sustantivos, algo que pudiera ser como concebidor o conceptualizador, y quien hace o el artífice del cielo y la tierra. En la versión del 58, la última parte refiere con un verbo crear al cielo y la tierra. Hay unas erratas mínimas, pero posiblemente la que debamos de recomendarle a Frida, es que ella dice que en ambas versiones del credo se utiliza la misma fórmula para expresar amén. Pone dos ejemplos, pero no es así. En 1558, al menos por lo que presenta ella en su texto, el credo termina con amén, y Isiwenwa es con lo que termina el credo del 75. Por cierto, analiza Frida la morfología, esto no es una errata, es solamente una alternativa analítica, como un clítico que expresa deseo, y otro análisis mío, digamos, es que esa terminación puede ser de un formativo temático más un nominalizador. Ses ukatanana Frida ka menderujimbo. Muchas gracias.